Agradecemos al doctor Ángel Locuan, abogado, economista, dirigente político, ex embajador de la República Dominicana en Colombia, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional en nuestra entrevista central de un tema de tanta trascendencia como la situación que afecta a las relaciones con Haití. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, Muy bien. Nos bien, muy gustaría bien. comenzar esta conversación conociendo tu punto de vista sobre la crisis que sacude ahora mismo a Haití y la posibilidad y la medida tomada por el gobierno dominicano para enfrentarla. Bueno, la crisis de Haití empezó en 1804. Ahora lo que estamos es en un proceso de involución en el que ya el mundo ve que las medidas aplicadas en Haití son ineficaces. Cuando la tercera ola de democratización empezó en América, que empezó en República Dominicana en 1978 y se extendió hasta Haití en 1986, cuando sale una época democrático. Desde entonces hasta la fecha, en Haití se han hecho todos los experimentos democráticos y no ha sido posible, no ha sido viable la democracia en Haití. Ustedes referían del aire cuando fue depuesto Jean Bertrand Aristide y cuando trató de venir a República Dominicana en el 93. El presidente Balaguer entonces tenía razón y tenía una idea clara del problema haitiano y del error de la comunidad internacional. Haití desde entonces ha estado intervenido de una manera o de otra, tanto por Naciones Unidas como por la OEA, y ha sido receptor de una gran ayuda internacional, de un gran interés internacional. Y siempre nos encontramos con el problema de que Haití es un territorio sin control, sin gobierno, que es lo que define básicamente un Estado fallido. Ahora, lo que estamos es en la última erupción de un volcán que ha estado vigente desde 1804, que impide a la clase política haitiana llegar a consensos, llegar a acuerdos mínimos. Haití y República Dominicana estábamos básicamente igual en el año de 1966. Sin embargo, los dominicanos, con nuestros dirigentes políticos, malos o buenos, hemos sido capaces en cada crisis de llegar a consenso, y la República Dominicana es un paradigma en América porque ha crecido más de 5,5 en promedio a lo largo de los últimos 54 años. Haití ha ido hacia atrás y está hoy peor que hace 54 años. Pero la comunidad internacional hasta hace poco lo que hacía era convocar a elecciones, como si una nación en el estado en que se encuentra Haití pudiera practicar la democracia. La democracia es un producto que requiere una tierra en que la semilla cívica pueda germinar, y en Haití eso no ocurre. Ahora, después de la muerte, el asesinato del último presidente, tenemos un territorio sin control, que no es que él controlara gran cosa, porque a Juvenal desde el mes siguiente de juramentarse se le estuvo pidiendo la renuncia. Pero con la disolución por Jean Bertrand Aristide, con el apoyo internacional del ejército haitiano, se cometió un error terrible porque se le entregó el territorio al control de las bandas. Cuando fracasadas las tropas de Naciones Unidas se retiran, lo que en realidad se está haciendo es dejándole el territorio a las bandas que hoy controlan a Haití por departamentos, por barrios en Puerto Príncipe, y que imponen el terror. El gobierno es incapaz, no tiene fuerzas para imponer el monopolio de la fuerza, y el monopolio de la violencia lo tienen las bandas armadas que se dedican al negocio más floreciente en Haití hoy, que es el secuestro. No es que antes no hubo, es que hoy es básicamente la única industria. Antes se vivía del turismo de crisis cada vez que había una crisis, del turismo de miseria, ayudando, y la clase política controlaba las ayudas a través de cobrar comisiones para dejarla implementar, o simplemente la rechazaba. Ahora la clase política, débil en Haití, incapaz de llegar a acuerdos, ahora perdió el control del territorio que a veces antes tenían a través de las bandas. Y hoy son las bandas las que controlan Haití. El presidente Abinader ha hecho muy bien en, con firmeza, resguardar la frontera y en iniciar el protagonismo de llevar a la conciencia internacional la necesidad de buscar una solución a lo que ocurre en Haití,
que ya no es una vergüenza de los haitianos, es una vergüenza de América. Y ya América debe buscar una solución que no es la medicina que se ha practicado, porque ya llevamos haciendo lo mismo en Haití desde 1986. 34 años de fracasos las naciones americanas por haber errado en diagnosticar el verdadero problema de Haití. Tú no puedes curar un paciente si no eres capaz de diagnosticar la enfermedad. A Haití se le han estado aplicando medicamentos que no son para la enfermedad que ese pueblo padece. Ángel, visto toda esta situación que arrastra Haití y que precisamente afecta a la República Dominicana desde hace años, con problemas de disponer cantidad de recursos del presupuesto nacional en atención hospitalaria, una, dos, en disponer de recursos para alimentación, etcétera, a la cantidad incalificada que tenemos de haitianos en la República Dominicana, la mayoría de manera ilegal. ¿Cuál sería la medida que debe tomar el gobierno para controlar esta situación que realmente ha afectado de manera extraordinaria al pueblo dominicano? Mira, el gobierno ha hecho lo básico bien, resguardar la frontera. Pero debe resguardarla bien, porque en Haití en cualquier momento se produce una poblada hacia la frontera dominicana. Ya eso no es un mito del que nosotros le hablamos al mundo, es una realidad. Imagínense si son capaces de llevar organizadamente 13,000 a la frontera de Estados Unidos, cruzando diversos países de América. Imagínense lo fácil que es intentar abalanzarse en bandas contra el territorio de la República Dominicana. De manera que el gobierno ha hecho lo primero bastante bien. Lo segundo es llevar al ánimo internacional la necesidad de buscar soluciones que sean operables en Haití. Ahora, nosotros tenemos aquí, luego de haberle dado oportunidad durante más de 7 años, nosotros tenemos una gran cantidad de ilegales. Se aprobó una ley, primero una resolución, después una ley para que se regularizaran, y la verdad es que la cantidad que se regularizó, la última vez que pregunté en la Junta Central Electoral, era de 267,000. Podrá haber un poco más ahora, lo que quiere decir que sigue habiendo aproximadamente 1,5 millones de haitianos en condiciones de ilegalidad, que eso no se puede permitir. No se puede permitir porque no se lo puede permitir ninguna nación del mundo, pero además porque en el momento histórico en que nos encontramos, cualquier acción en Haití puede desencadenar una reacción en barrios, en guetos de la República Dominicana, en donde hay una población haitiana mayoritaria. En consecuencia, ese es un problema de seguridad muy grave. También es un problema de salud, porque ustedes han visto, y ahora mismo expresaban, la partida del Presupuesto Nacional de Salud que nosotros gastamos en atender a ciudadanas haitianas. Y no podemos negarlo, porque es una cuestión cristiana, una cuestión humana. Ahora, hace tiempo que lo que debíamos hacer es aprovisionar hospitales en la zona fronteriza, en la parte haitiana, suministrarle médicos y suministrarle medicamentos para que las parturientas y las personas que tienen necesidad de salud primaria sean atendidas en territorio haitiano. Hoy eso es un poco más difícil por la violencia que impera y por la falta de interlocutores en Haití. Pero a la larga, al dominicano va a salirle más barato darle médico, medicina y hacerle los sistemas de asistencia primaria en territorio haitiano que seguir permitiéndolos en República Dominicana. Nosotros tenemos un mayor grado de desarrollo que Haití, un mayor grado de desarrollo económico, un mayor grado de desarrollo humano, y eso nos obliga a ser solidarios. Y es mejor ser solidarios, es más inteligente ser solidarios, manteniéndolos a ellos en su lado, que permitirle la invasión pacífica, que ha sido exitosa, porque la invasión pacífica haitiana ya se produjo, ya tiene más de 1,5 millones en territorio dominicano. Aquí hay que endurecer los controles para el empresario que emplea mano de obra ilegal. Hay que hacer que en las empresas agrícolas, de construcción, de turismo, de recolección,
de la República Dominicana se empleen los haitianos que hacen falta, porque eso también nos permite ayudarlos a ellos, pero de manera legal. De manera legal, el que tenga empleados haitianos que lo lleve a regularizar su situación. El presidente Abinader ha estado llevando una voz hemisférica en todo el continente americano y también ha invitado a líderes de otras latitudes, como es el caso de Francia, a interesarse más por el tema haitiano. Yo creo que eso es inteligente, pero pienso que eso debe ir acompañado de medidas de carácter práctica. La Cancillería Dominicana ha debido invitar a consulta de cancilleres porque el seno inicial en el que se debe conocer la cuestión haitiana, que además es el órgano en que siempre declina Naciones Unidas, es la Organización de Estados Americanos, a los fines de ir planteando una solución al caso haitiano. Que desde luego nosotros debemos hacer los planteamientos del problema, pero hay algunas soluciones que no deben provenir de manera formal del gobierno dominicano. Yo, como un ciudadano común, estimo que Haití, sin un fideicomiso internacional de por lo menos 20 años para pacificar el país, establecer la autoridad, reestructurar un ejército viable y crear a un ciudadano para que puedan ser una república, todo lo que podamos hablar de Haití es disparate. Ni estamos ayudando a Haití ni a las personas que viven allí el infierno en la tierra. Pero eso no puede venir de un planteamiento de República Dominicana. Igual que debe ser intervenida, porque no hay manera, hay que imponer la autoridad, pero eso no puede, en eso no pueden participar soldados de la República Dominicana por el simple hecho de que somos el único país de América que tiene límites fronterizos con Haití, y eso puede hacer más daño en el futuro que bien en el presente. Hecho esto, la reunión de cancilleres, que puede ser convocada por República Dominicana porque tenemos la presidencia ahora mismo de la Comisión Permanente, hecho eso, entonces procede que el órgano de Naciones Unidas se pronuncie, porque es el que tiene las facilidades económicas que no tiene la OEA, que se establezcan políticas, pero con un fin preciso. El fin en Haití no es llamar a elecciones para elegir un gobierno democráticamente seleccionado por sus ciudadanos, porque eso lo estamos haciendo desde el 86. Es hacer de Haití una república viable. Y el principal problema de Haití para eso son los dirigentes políticos de Haití. Es la élite haitiana la que es incapaz de llegar a acuerdos básicos. Ustedes podían ver aquí que nosotros tuvimos crisis de carácter electoral gravísimas en el 70, 74, 78, en el 90, en el 94. Nosotros tuvimos crisis gravísimas, pero los líderes dominicanos siempre fueron capaces de anteponer el interés de la nación a sus propios intereses y fuimos capaces de llegar a acuerdos. Eso en Haití es imposible. En Haití firman un acuerdo y salen a incumplirlo. Los políticos dominicanos podrán decir todo lo que quieran, pero han garantizado a la República continuidad de políticas públicas a lo largo de los últimos 54 años. Y eso nos ha hecho en el tiempo un poco más distintos de Haití y ha cambiado la condición nuestra en relación con la condición haitiana. Señores, ¿cuánta razón tuvo Duarte en la independencia? Hubiera tenido... Ángel, hay una situación, realmente el panorama que tú planteas es realmente preocupante, y al parecer la situación propia de Haití, donde no hay instituciones, donde no hay interlocutores, estamos frente a un Estado completamente fallido. Una de las soluciones que se plantea es un fideicomiso internacional. La intervención de las Naciones Unidas durante casi 20 años tampoco dio resultado. No hay un liderazgo político capaz de enfrentar la situación. Hay un factor muy preocupante, y es la indiferencia de países responsables de la situación de Haití, como es el caso de Canadá, de Francia y de los Estados Unidos. La situación de los secuestros, el poder en manos de bandas, y la misma situación que ha hecho hasta una posición un poco ambivalente al gobierno norteamericano con el secuestro de 17 misioneros que estaban en Haití. Se plantea
la posibilidad de una intervención militar. ¿Cómo tú ves esa posibilidad en la situación actual? Mira, yo no creo que los norteamericanos sean ambivalentes con el secuestro de sus ciudadanos. En realidad, si algo hay históricamente probado es que los norteamericanos no perdonan eso. De manera que yo no conozco las medidas que puede estar evaluando el gobierno norteamericano, pero yo estoy seguro de que alguna medida está pensando ejecutar. De manera que eso del secuestro de los norteamericanos no me parece que se va a quedar así. Ahora bien, Haití en el año 93 había tenido una institución, la única institución que había en Haití. En República Dominicana, incluso en la dictadura, nosotros hemos tenido instituciones. La Iglesia Católica ha sido una institución central de la vida dominicana. Hemos tenido sindicatos, hoy tenemos empresarios, tenemos universidades. En Haití no hay nada de eso. En Haití había una sola institución, el ejército. Y la última esperanza de estabilidad de Haití fue un hombre que exiliaron, debe estar olvidado, creo que en Panamá, Raúl Cedrás. Era la única esperanza de estabilidad. Las Naciones Unidas, y en particular las americanas, obviaron la salida que en ese momento se planteaba, que era la posibilidad de reordenar, de sanear, que había que sanear al ejército haitiano para mantener la seguridad del territorio. No se hizo. Desde entonces, desde el 93 para acá, que ya van 27 años, 27 años de intervención, las naciones se cansaron del tema de Haití. Estados Unidos se cansó, Canadá se cansó, Francia se cansó, se perdieron las ilusiones de ayudar a ese pueblo y ya nadie cree en soluciones viables. Y eso es lo que hoy alimenta la conducta internacional en relación con Haití. La gente, el mundo está cansado. De Haití no sale una noticia que tenga que ver con un artista que escribió un libro, que cantó una canción, un deportista, ahí no hay un premio, nada. Todo lo que el mundo ve cada día de Haití es desastre, desastre y más desastre. Y el mundo está cansado del tema haitiano. Pero por primera vez hay conciencia de un problema al que no le hemos aplicado el remedio adecuado. Por eso yo saludo la postura del presidente Abinader, que está buscando crear conciencia del problema, de la necesidad de resolverlo, pero hay que ir preparando una cartilla de posibles soluciones, porque todo el mundo sabe cuál es el problema haitiano. No específicamente la naturaleza del problema, porque esa no se ha estudiado nunca. Haití fue una nación que nació para resguardar la libertad y no para crear una república. Una república requiere ciudadanos, requiere consenso, requiere armonía. La democracia implícitamente conlleva el derecho a disentir, porque en la democracia no hay unanimidad. En Haití desde el primer día empezaron a destruirse unos con otros. Cuando aquí se exiliaba a un dirigente político, que también hubo que fusilaron, allá lo mataron y se lo comían. En Haití se crea una matriz sobre la base del racismo, del color. Para ser ciudadano haitiano había que ser negro o usted no podía hacerlo. Los blancos no podían tener propiedades. A los mulatos los mataban. Y eso fue creando una cultura. Ese era parte del problema que tenía Buenaventura Báez y los dominicanos que fueron parte de la nación cuando era una. Pero el problema de la deforestación de Haití no fue Francia. Fueron los haitianos después que Francia se fue. En consecuencia, estarle echando el problema a gentes que por ahí pasaron hace más de 200 años no crea ninguna posibilidad de solución. Hay un problema en la matriz de nación del pueblo haitiano y ese problema hay que enfrentarlo de manera distinta al resto de las matrices nacionales de los pueblos de América porque no son iguales. Haití es una nación africana que se sembró en territorio americano, pero no se sembró de una tribu africana, sino de muchas tribus. Y Haití sigue siendo muchas tribus africanas enfrentadas entre sí en un permanente estado de violencia, de anarquía y de destrucción. Entonces hay que imponer lo primero que en una república se impone, el orden. En Haití hay que restablecer el orden y el control del territorio para a partir de ahí establecer políticas públicas que permitan la solución de los problemas básicos y que sobre todo creen condiciones para ir desarrollando desde los niños un ciudadano.
las repúblicas no existen sin ciudadanos y en Haití prácticamente no hay ciudadanos. ¿Puede eximir, Ángel, a Francia de la responsabilidad histórica de la situación de pobreza que vive Haití? Francia expolió a Haití, lo obligó a pagar comprar su libertad, o sea, tiene una responsabilidad y una deuda con el pueblo haitiano. Mira, Soriano, yo no comparto ese criterio y creo que ese criterio es el que ha permitido que tengamos un complejo con Haití. Francia creó en Haití su colonia más próspera y la creó sobre la base de la explotación humana. Eso está fuera de discusión. Pero el día 31 de diciembre del 3 era una colonia próspera. ¿Qué fue lo que pasó al día siguiente en la noche de los cuchillos? Que los haitianos, llenos de odio por la explotación, mataron a todos los blancos y a la mitad de los mulatos. Fue una noche de exterminio. ¿El exterminio se justificaba o no se justificaba en el maltrato? Bueno, eso podría defenderlo alguna gente. Pero el hecho es que una colonia que era rica en el día, en la noche se convirtió en pobre, porque la pobreza de las naciones no depende de los recursos naturales, sino de la gente. Y a partir de ahí se invadió e impuso un tributo por la independencia en aras de los gastos de guerra y de los daños ocasionados, que al final no se terminó pagando como siempre se quiere decir. Ahora, de eso hace más de 200 años. En consecuencia, ¿qué tiene que ver Francia con la desertificación de Haití? ¿Qué tiene que ver Francia con la permanente agitación, el odio que gobierna a todos los militares haitianos que llegaban al poder y al resto de la clase política cuando hubo intercambio de militares por civiles? ¿Qué tiene que ver Francia con nada de lo que está pasando en Haití? La verdad es que no tiene que ver nada. Nada. Los daños de Francia fueron hace más de 200 años. Eso es como que nosotros nos pasemos ahora echándole la culpa a Nicolás de Obando de lo que nos está pasando ahora, o al hijo de Cristóbal Colón de lo que nos está pasando ahora. No, hombre, nadie tiene la culpa en Haití de lo que ocurre excepto los haitianos. El país no puede ser indiferente a la situación que vive Haití. Imposible, porque estamos ligados indisolublemente a ellos. En consecuencia, a nosotros tenemos que tomar el protagonismo internacional en procura de mejorías en la condición haitiana. Lo que yo estoy diciendo es que todo lo que se ha hecho desde 1986, cuando todos saludamos la salida de los Duvalier, ha fracasado. Seguir haciendo lo mismo no nos lleva a ninguna parte. Repetir los errores solo da los mismos resultados errados. Bueno, si algo está claro es que la República Dominicana no puede tampoco asumir el problema haitiano por sí mismo. La solución tiene que ser una solución de los países de las Naciones Unidas, es una solución que debe ser una solución internacional. Realmente es así. Ahora Haití se empieza a plasmar, se empieza a evidenciar ante el mundo como un problema del mundo, porque fue capaz de colocarle 13,000 personas en la frontera a Estados Unidos. Ya generó un problema en Chile, que tuvo que buscar aviones para devolverlos. Hay un problema en Colombia. Panamá se ha pronunciado. Ya hay problemas en Brasil. Entonces, ahora hay en la conciencia de cada país de América una información, un conocimiento, un temor que antes no existía. El presidente de Colombia y el de Panamá lo llaman riesgo hemisférico. En consecuencia, ya hay conciencia internacional para que la República Dominicana, y eso reitero, me agrada lo que está haciendo el presidente Abinader, sea una voz para la solución. Es un paso de avance. Bueno, Ángel, realmente el tiempo es un verdugo. Nosotros te damos las gracias por haber estado con nosotros y te reiteramos la oportunidad que tiene aquí en este programa Pulso Nacional. Un abrazo. Gracias. Continuamos con más en Pulso Nacional.